Bueno, buenas tardes alumnos. Esta es la clase introductoria a lo que es la parte de postproceso o postprocesamiento en pórticos planos. El postprocesamiento, como su nombre lo indica, es el proceso posterior al cálculo habitual de esfuerzos y deformaciones en estructuras. Son una serie de operaciones adicionales que realizamos usando los principios de cálculo estructural, estática, resistencia de materiales o condiciones específicas del problema, entre otros. Esto implica que si yo quiero conocer el valor de una variable desconocida, además de calcular lo habitual, que son los diagramas de esfuerzos y las deformaciones, tengo que hacer cumplir una condición. De aquí viene que se realiza principalmente para obtener el valor de una o más variables que cumplan con una cierta condición, verificar ciertas zonas de riesgo de la estructura, obtener esfuerzo a partir de otros ya obtenidos y solucionar problemas de dimensionamiento de piezas. La premisa del postproceso implica este problema general. Esta es una barra bien putada, pero puede ser cualquiera. Y yo necesito conocer el valor de esta carga Q para que cumpla con una cierta condición que puede ser mecánica o estática. El proceso habitual es el siguiente. Yo arbitro un valor unitario Q que me da unos diagramas de esfuerzos y unas rotaciones y desplazamientos para ese valor unitario. El problema consiste en que yo tengo que verificar las condiciones mecánicas o estáticas, que son estas condiciones que están acá. Entonces el valor final de Q es proporcional a este valor que está acá. Es decir, arbitramos un valor unitario de manera a conocer el efecto que genera esta carga sobre la pieza. Estos son los efectos para este valor unitario. Resuelto el problema, con Q igual a 1, obtenemos los esfuerzos y desplazamientos con dicho valor. ¿Está bien? Y finalmente buscamos la proporcionalidad adecuada que cumpla la condición establecida. Es evidente que los problemas van a ser más complejos porque tenemos una serie de barras y no una barra simple, pero la premisa se mantiene por el hecho de que si trabajamos, especialmente en Scilab, con varias hipótesis, podemos aislar el efecto de cada carga por separado, y como asumimos un tratamiento elástico lineal, la proporcionalidad siempre se mantiene fiel al efecto original. De ahí que el valor unitario es el ideal para una resolución de una variable desconocida, que tiene que cumplir con una condición. ¿Está bien? Otros problemas que no necesitan cumplir con condiciones específicas, pero sí forman parte del postproceso, son, por ejemplo, la determinación de esfuerzos a partir de otros ya obtenidos o el dimensionamiento de una pieza. Lo primero lo veremos más adelante en línea de influencia. ¿Esto qué quiere decir? De que podemos usar el postproceso, por ejemplo, para hallar la línea de influencia de un tensor a partir de otro, o la línea de influencia de una cortante a partir del momento flector. Pero como eso indica, lo vamos a ver más adelante en líneas de influencia. Para la parte de dimensionamiento de una pieza, antes de entrar en eso vamos a ver los casos más habituales en pórticos, ¿verdad? Que es el dato o condición 1, una tensión admisible a compresión, tracción o flexión, y obtener una carga o un asentamiento. Puede ser cualquier cosa. La otra condición es una rotación o desplazamiento máximo y obtener también las cargas o los asentamientos. Hay casos menos usuales, como por ejemplo, cualquiera de los datos o condiciones previas, es decir, estas, pero en lugar de hallar una carga, se debe, por ejemplo, dimensionar la pieza para que cumpla con las condiciones. Es decir, no tenemos la sección transversal. Esto resulta la antesala al dimensionamiento de piezas metálicas, aluminio, hormigón armado. Y es una antesala porque para calcular cada uno de esos materiales existen normas verificadas que tienen sus propios métodos, ¿verdad? Pero más o menos siguen esta premisa. Para hablar de dimensionamiento hay que hablar de los tipos de carga a la que puede estar sometida una pieza, porque no necesariamente la naturaleza de las cargas a las cuales se somete una pieza son las mismas. Es decir, pueden existir cargas vivas o variables que cambian su valor con el tiempo, las permanentes o muertas que no varían ni valor ni posición con el tiempo, las cargas móviles que cambian su posición con el tiempo, pero no necesariamente su valor, y las sobrecargas que son, digamos, cargas accidentales en una situación o lugar en específico. Estos generalmente son estimaciones. Y por último hablamos de lo que son los coeficientes de mayoración, que son coeficientes que incrementan el valor de una hipótesis de carga de tal manera de asumir un efecto mayor al real con el fin de obtener un factor de seguridad superior. Es decir, si yo tengo un peso propio, digamos, de cierto valor, el coeficiente de mayoración lo que va a hacer es hacer más grande el efecto de mi peso propio de tal manera que yo tenga un factor de seguridad.
Porque los coeficientes de mayoración se utilizan en algo que vamos a ver acá, que son la verificación estructural o estado límite último, ELU, y la verificación en estado de servicio. El estado de servicio o ES generalmente se utiliza para verificar flechas y rotaciones, y las cargas no se mayoran. En ELU o el estado límite último se utiliza para verificar esfuerzos y resistencias, digamos momentos normales cortantes, y las cargas sí se mayoran. Por último, lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos datos de tensión admisible y el problema nos pide verificar por el método de tensiones admisibles, no se deben de mayorar las cargas. El método de tensión admisible es justamente usar una tensión admisible que ya tiene un factor de seguridad, por lo cual no es necesario mayorar la carga. En ELU sí es necesario, pero si tenemos un problema de ELU que además nos pide verificar el estado de servicio, tenemos que mayorar las cargas para verificar las resistencias y sacar las rotaciones y las flechas con las cargas sin mayorar para verificar primero el estado de servicio. ¿Está bien? Bueno, eso es todo con lo que se refiere a la introducción al estado, digamos, de postproceso, para lo que se refiere al cálculo de pórticos planos en estructuras 3. Muchas gracias.